para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. No hace falta que le explique, usted ya sabe que en este espacio estamos tratando de mostrarle desde hace ya más de 8 años cómo trabajan, ¿no?, esos maquiavelitos de onda, por supuesto, no se ofenda, ¿no?, que logran ese milagro de que usted cambie de opinión y ni siquiera se dé cuenta ni cómo, ni quién hizo ese management de la opinión pública. Vamos a tratar un par de temas sumamente interesantes, por ejemplo, qué hacen ahora los empresarios cuando el verdadero poder de la Argentina, no nos engañemos, el verdadero poder de la Argentina hoy es Hugo Moyano, no sé si lo tenemos a don Hugo el camionero por ahí, el jefe de la central sindical CGT, que, bueno, no solamente porque nos deja con la basura hasta las narices durante 3 días en la ciudad de Buenos Aires, o porque puede llenar una cancha de River, sino porque realmente Hugo Moyano es el hombre que tiene y ejerce hoy el poder, y algunos analistas políticos dicen es el verdadero sostén de la presidenta Cristina Kirchner. La pregunta que vamos a hacer con 2 expertos en comunicación empresaria es, bueno, ¿qué hacen los empresarios? Porque Moyano está aprovechando este momento especial en donde, como nunca, casi nunca en la historia argentina, el sindicalismo gobierna para imponer una serie de proyectos que van a hacer la vida del empresariado, de la empresa en la Argentina, muy difícil. Esto es malo para las empresas, perdón, es malo para el país, porque los países exitosos tienen empresas que ganan plata, tienen empresas que invierten, capitales del exterior que van allá. Si se cumple todo lo que se pretende, compartir las ganancias, mostrar los libros a los sindicalistas, próxima paritaria, marzo del año que viene, probablemente los pedidos de aumento superen el 60, 70, 80%. Si se cumple todo eso, yo les digo, el pronóstico para la Argentina no es bueno. Los países exitosos tienen un equilibrio entre los sindicatos y las empresas, y los países exitosos entienden que las empresas tienen que ganar plata. Entonces vamos a charlar cómo hacen los empresarios para explicarle esto a la sociedad, si es que lo van a hacer, si es que entienden que lo tienen que hacer. Pero bueno, usted recordará, volvemos a esta cámara, perdón. Esta semana tuvimos la trágica muerte de este muchacho del Partido Obrero en esta protesta sindical, y aquí está la protesta que hubo posterior. Y bueno, y esta nueva modalidad no tiene nada de nuevo en realidad, desde hace varios años que estamos acostumbrándonos a que el gobierno o arma o aprovecha determinadas circunstancias para endilgarle la culpa de algo a algún contrincante. Tuvimos el caso, por ejemplo, que funcionó y muy bien allá por el 2005 con Enrique Olivera, que era candidato a intendente por la coalición cívica, y donde, bueno, una maniobra de prensa con una supuesta cuenta que nunca tuvo en el exterior le restó votos. Estamos hablando del 2005, cuando todavía el presidente, entonces presidente Kirchner, tenía un alto grado de credibilidad. Pero después siguieron otras maniobras. Recordemos el caso de Francisco de Narváez, allá por la elección del año pasado, en donde apareció una causa misteriosa de contrabando de efedrina o algo por el estilo, con un juez, Fallonato Márquez creo que se llamaba, ¿se acuerdan? Que al final todo eso se esfumó en lo que fue, en nada. ¿Y qué pasó con de Narváez? Que iba palmo a palmo ahí peleándola con Néstor Kirchner por a ver quién lideraba en la provincia de Buenos Aires, terminó ganando Francisco de Narváez. Recordemos otros casos, el de Mauricio Macri en la ciudad, donde evidentemente las encuestas están demostrando que esta causa de las escuchas, supuestas escuchas, por los cuales él está procesado, y en segunda instancia, bueno, aparentemente se está cumpliendo el vaticinio de su asesor, el ecuatoriano Jaime Durán Barba, que dice que la imagen de Macri está subiendo. Y ahora tenemos el caso de Eduardo Duhalde, a ver si lo tenemos por ahí, el expresidente Eduardo Duhalde, bueno, un poco uno de los líderes del peronismo federal, opositor, disidente, y el gobierno, a través de un bloguero, lo quisimos invitar, un bloguero CAS, como se llaman ahora, a través de un blog y de un comentario en Twitter,
armado o equivocado. Yo creo que el hombre se llama López Foresi, es el hermano de una conductora. Creo que se disculpó, que él se sintió inducido a un error por haber visto un artículo, no entendió cómo funcionaba el tema de las fechas y bueno, finalmente terminó acusando, o el gobierno terminó usando esta nota de este bloguero para acusar a Duhalde del asesinato de este muchacho esta semana ahí en Barracas, ¿no? Y la pregunta que vamos a hacer aquí en la hora de Maquiavelo es: ¿será Duhalde el próximo de Narváez o el próximo Macri que, acosado, victimizado por esta extraña denuncia de que lo ata al asesinato de este muchacho Ferreira, este militante del PO, será el próximo de Narváez? Porque le recuerdo, Duhalde era el único en las encuestas de segunda vuelta que no le ganaba a Néstor Kirchner. Quédese en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Santander Río lanzó la 8ª edición de su Memoria de Sostenibilidad, que reúne toda la información sobre los programas y acciones de responsabilidad social que desarrolla el banco en Argentina. Para obtener mayor información sobre Santander Río y dichas acciones, se pueden consultar en www.santanderrio.com.ar. Estamos instalando más luces en algunos espacios públicos e iluminando otros por primera vez, porque todos nos sentimos más seguros cuando hay más luz. Esta es otra de las cosas que estamos haciendo como parte del Plan Integral de Seguridad, porque había que hacer algo y una sola cosa no alcanzaba. La seguridad no se logra de un día para el otro, se logra trabajando en serio un día atrás de otro. La hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya me conoce, yo soy Diego Dierenberger, pero lo tenemos a Daniel Valli. Usted lo ha escuchado muchas veces como experto en comunicación de crisis. Daniel Valli dirige una consultora que se llama More Araujo Grupo de Comunicación, que es la rama de comunicación y relaciones públicas del famoso More Araujo. Y Ariel Sujarchuk, que tiene su consultora, que se llama Choice, y es otro experto en comunicación empresaria, comunicación de crisis, asesora a varios empresarios. De paso, también le digo que el hombre en sus ratos libres es director de Relaciones Institucionales de la UBA, la Universidad Nacional de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero lo tenemos en su rol de experto en comunicación empresaria con esta pregunta. Prácticamente el poder está en manos de Moyano. Y Moyano y sus asesores, el diputado Recalde, su abogado, parece que se han puesto en la mira a hacerle la vida muy difícil a los empresarios. Y esto recién empieza. Yo estoy escuchando que algunos están levantando un poquito más el volumen, en ideas, se habló un poco más, se discutió este tema, por ejemplo, este proyecto de ley para que los empresarios tengan que compartir sus ganancias con los obreros. Y la pregunta es, ¿y los empresarios qué deben hacer en estas circunstancias? Bueno, como Daniel Valli. Yo primero. Claro. Bueno, los tiempos que corren, de alguna forma, hoy estamos en un escenario muy diferente al que vivíamos hace algunos años atrás, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación. Es razonable que Moyano y los sindicalistas de alguna forma tomen actitudes similares, tal vez no esta que está tomando Moyano, en relación con las empresas, porque es su rol en definitiva. El rol de los sindicalistas es tener o lograr beneficios para sus empleados, en definitiva, o para sus afiliados, ¿no?, a los sindicatos. El tema es que hay que diferenciar lo que es política de lo que es negocios. En alguna oportunidad ya lo hemos charlado en otros programas, y es que los empresarios no deben olvidar que son empresarios y no son políticos. Entonces, en realidad lo que tienen que hacer los empresarios es comunicar tratando de defender los intereses de sus empresas, pero no entrar en el juego de la política, ¿no? A veces uno lo que analiza en los medios de comunicación es si los empresarios deben tener alguna actitud
política más fuerte. Claro, porque el mismo planteo se hicieron en el campo y como resultado los líderes del campo dijeron tenemos que meternos en política porque si no la política se va a meter con nosotros. Y ahora, bueno, tenemos un montón de diputados, agrodiputados, ¿no? A mí me parece que el caso específico de los conflictos que uno ve en diferentes empresas deben ser resueltos por cada una de las empresas. Las empresas en estas situaciones tienen diferentes roles. El rol que parece ser que existe en muchas de las situaciones que nosotros vemos es el de víctima. Porque a veces una empresa tiene un rol de actor en una crisis cuando, por ejemplo, se da o se daba en algún momento cuando había grandes despidos de empleados, donde en realidad la empresa tenía que resolver una situación y además comunicarla. Y es muy difícil comunicar a la gente que uno está despidiendo gente. Ahora, en este caso, donde en general muchos de los conflictos tienen que ver por propios conflictos entre sindicatos, las empresas son víctimas, en definitiva, y tienen muchos beneficios, hay, yo diría, muchas ventajas comunicar lo que está sucediendo. Solamente con comunicar lo que está sucediendo, como en el caso que sucedieron en los últimos tiempos, los últimos conflictos, ¿no? De camiones en la puerta de plantas, situaciones como esa. Que donde en algún momento salió la información de que si Techint, por ejemplo, que fue una de las bloqueadas por la gente de Moyano, hijo en este caso, si seguía el bloqueo, la industria automotriz en la Argentina se iba a parar, porque es la proveedora de la chapa para fabricar los autos. Esos fueron, la verdad que fueron casos testigos, ¿no? Porque las empresas en esos casos salieron a comunicar, hubo cambios en relación con el pasado, ¿no? Las compañías comenzaron a mostrar cuáles eran, de alguna forma, todas las causas que iban a, cuáles iban a ser los peligros de mantener ese tipo de actitud sindical, ¿no? Y comparado contra otros años donde los empresarios no hablaban, se demostró que es bueno hablar, porque la gente debe entender lo que está sucediendo. ¿Vos ves a los empresarios un poquito más locuaces, por supuesto, en términos que años anteriores? Definitivamente. Lo que los empresarios no hacen, y me parece bien que no hagan, es entrar en una discusión de política económica, digamos, ¿no? Eso lo tienen que hacer las cámaras, ya lo hemos hablado también de este tema. En realidad no. ¿Y las cámaras lo están haciendo? ¿Cómo lo ves, Ariel Sujarchuk? ¿Vos ves a las cámaras defendiendo los intereses de sus socios, en definitiva? Claro, yo concuerdo en buena parte, salvo en decir que el poder lo tiene Moyano. Yo creo que el poder lo tiene el gobierno y que no hay víctimas y victimarios, sino actores sociales todos poderosos. Los empresarios son poderosos, los sindicatos son poderosos, el gobierno tiene poder. Pero por lo menos considerás que nunca han tenido tanto poder como ahora. No sé, por lo menos, yo no viví la primera época de Perón. Por supuesto, me dicen que no, que me dicen los que saben que en la época del Perón, el que tenía la manija era Perón, y que el único momento quizá parecido a esto fue en los 70. Entonces, en la época de Perón tuvieron poder en el primer gobierno, en el segundo gobierno, en el tercer gobierno, en la época de Ilia tuvieron poder, en la época de Alfonsín, recordemos los paros que le hizo Ubaldini. Los famosos 13 paros de Ubaldini. Sí. En la época, en los años menemistas, los sindicatos fueron cómplices también del gobierno en este retraso salarial que tuvieron los trabajadores. Entonces, la pregunta es cuándo se da el equilibrio también. Evidentemente hubo una recomposición que fueron trabajando los actores sindicales, como bien decía, en cuanto a buscar el equilibrio. Y es el trabajo que tienen que hacer, tratar de defender los derechos de los trabajadores. Cuando empiezan los excesos, esos que algunos vemos, los terribles de estos días, en las luchas sindicales, o los terribles cuando se coaccionan otras libertades, ahí empieza una discusión un poco más seria que se transforma en política. ¿Qué le dice uno a los empresarios? Hay diferentes tipos de empresas como decías Techint, que no pueden elegir su visibilidad, y ahí no hay opción de no hablar. Vos recordás el caso del ambulanciazo, que trabajamos con las cámaras de salud, en momentos donde nadie criticaba al gobierno. Recordemos, eso es muy cierto, ¿no? Un caso en el primer gobierno de Kirchner, donde nadie salía a criticar, los medios que hoy lo critican con dureza acompañaban al gobierno, hicimos una acción gremial empresaria muy fuerte con un resultado que... Creo que hasta ahora, no solamente que fue única en ese momento, sino que sigue siendo hasta ahora única, en donde se pusieron que eran los dueños de las clínicas, ¿no? Claro. Desesperados porque les aumentaban los costos por todas partes y los tenían con los precios congelados, o sea, estaban todas al borde de la quiebra.
Se pusieron lanzaron todas las ambulancias a la calle, al mejor estilo Moyano, no fueron camiones, fueron ambulancias, pero más o menos. Funcionó, pero funcionó. Porque la pregunta, lógica, ¿funcionó ¿cuál es? eso? ¿Funcionó por qué? Porque, como bien dice, hay intereses empresarios que por lo menos que en algún momento necesitan tener los códigos de la política sin perder de lado los objetivos empresarios. Cuando la política los reconoció como un actor social, volvió a la mesa del diálogo con sus aflojes y demás que se van dando en las diferentes situaciones críticas, ya no de crisis como en aquel momento, que se fueron sucediendo. Entonces empezaron a respetarlos desde el lugar que necesitaban para la estrategia aquel entonces. ¿Hay que hablar? Generalmente sí. Ahora hay pequeñas empresas donde el hablar, comparto como decía el colega, no les conviene. No les conviene en principio porque no son actores sociales que aún intentando hacerlo van a tener demasiado espacio mediático. Por ahí se exponen a y ahí una es donde venganza. no compartimos la posición de las cámaras que no salen a exponerse porque los dirigentes corren riesgos. Digo, nadie tiene que salir a lo bonzo sin medir todos los riesgos que deba haber. Los dirigentes de las cámaras, que Claro, en definitiva pero son los mismos empresarios. pero, Ese es digamos, el tema. Si una cámara no tiene la suficientemente fuerza y el gremio, que digamos que sería la contraparte, lo tiene, por supuesto que se produce un desequilibrio. Entonces, si las cámaras que nuclean a las industrias, los diferentes sectores, no se nuclean, se constituyen actores políticos fuertes que tomen la discusión política con los gremios, porque la discusión salarial va empresa por empresa. La política antipática de despedir... No va empresa por empresa, porque en definitiva acá hay son acuerdos sectoriales donde a las empresas le bajan y le dicen, che, mira, fulanito del gremio y el menganito de la digo, Cámara esa es una decidieron discusión esto política. para vos. No, eso es una discusión política, porque la paritaria la firman todas las partes. Así es una discusión política. Después están los acuerdos sectoriales por cada empresa. Ahora bien, cuando esta situación, un actor se vuelve más débil, se producen estos desequilibrios que ves vos. Evidentemente, el movimiento gremial ha salido a tomar la calle, quiere tomar protagonismo, quiere poder, ahí sí coincido, no tiene el poder, pero quiere el poder porque quiere controlar el partido justicialista, porque dice, ¿por qué no podemos tener un Lula argentino? Entonces, evidentemente quiere constituirse en un actor del poder real, más allá del poder propio que tiene la CGT, de los poderes formales del Estado, y a partir de ahí el movimiento empresarial tiene que saber qué va a hacer. También los empresarios tienen un diputado que ganó las últimas elecciones y salió del sector empresario. A ver, vos te referís a de Narváez. Por ejemplo. O otro que gobierna la Yo ciudad no de lo Buenos veo. Aires. ¿Lo ven a de Narváez como un representante de intereses empresariales? Es una buena pregunta. Es cierto, el tipo viene del Mauricio empresariado. Macri también es... Bueno, Scioli también, si se quiere, viene del empresariado. Su papá vendía electrodomésticos. No, su papá, digamos. Bueno, él también. Entonces, digamos, a ver, el apellido Macri no puede ser asociado... Si vamos a ser tan finos de que porque de Narváez viene del empresariado, podríamos decir que Kirchner también era un empresario importante en el sur. No, la pregunta es si realmente... Kirchner nunca tuvo una empresa. A ver, Abogado, político, presidente. Vuelvo un minuto al tema. Supuestamente, ¿no? Vuelvo un minuto al tema de la comunicación. Hay un tema que es clave acá y es que ha cambiado el contexto en el cual nos movemos. Antes seguramente nosotros veíamos el diario de la mañana, teníamos un noticiero al mediodía, otro a la tarde. Hoy la comunicación abarca todo. Twitter, las redes sociales, los noticieros las 24 horas. O sea, hoy en realidad es todo comunicación. Entonces, en definitiva, lo que sucede con esto es que esto obliga de alguna forma a los actores a hablar. Es un cambio fundamental. Y lo están haciendo bien los empresarios. Para terminar, ahí viene la pregunta final. ¿Qué les recomiendan? Se están acostumbrando a este nuevo contexto, ¿no? Ese es el punto central. Porque yo sigo en Twitter a montones de políticos, empresarios, por lo menos que se sepan, no sé, ¿habrá algún empresario No, bueno, tuitero porque posiblemente esa es una herramienta que está como casi copada por los políticos y los periodistas, digamos, ¿no? En nuestro país. Pero lo que digo fundamentalmente es, ha cambiado la forma en la cual la gente se informa y se comunica. Y esto obliga de alguna forma a los actores a comunicarse más. Porque si no, el espacio, si no lo ocupan los empresarios, lo ocupan otros actores sociales. Me encantó ese cierre. Es lo que yo estoy viendo. Que los empresarios corren en la Argentina, bueno, lo han hecho, ya lo han hecho, corren el riesgo de dejarle todo el terreno de la opinión pública a los sindicalistas cuando dicen, por ejemplo, que los empresarios son unos amarretes porque no quieren compartir las ganancias, cuando en realidad se supone que las ganancias son para el tipo que invierte. Los empleados deben cobrar su sueldo, mucho más, muchísimo, pero su sueldo.
que los empresarios tienen la culpa de la inflación, porque en definitiva los que venden los productos son los empresarios, el gobierno no tiene nada que ver, y si no se defienden, nadie lo hará por ellos. Daniel Bali, de More Araujo, Ariel Sujarchuk, de la consultora Choice, muchísimas gracias. En el próximo bloque vamos a analizar con una experta, mire, yo la llamaría peronóloga, acerca de si Duhalde será el próximo elegido levantado por la estrategia de comunicación del gobierno. No se vaya. De Maquiavelo. Quick Food Marfrig. 50 años produciendo carne para la Argentina y el mundo. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. La hora de Maquiavelo. Bueno, usted está viendo a Silvia Mercado, ya la conoce, la mujer es consultora, es además periodista, tiene además de asesorar a unas cuantas empresas, de organizaciones, de su consultora especializada en comunicación, es también bloguera, ¿no? Tiene su blog de temas de comunicación, El Aguijón Online, y su programa de radio en FM Identidad, que va... los martes de 3 a 4. Los martes de 3 a 4, donde toca temas que tienen que ver con la comunicación del gobierno. Y yo justamente la invito a Silvia Mercado porque tiene otra característica, muchas características. Es que soy geminiana, tiene con ascendente en Géminis. Eso significa entonces... mucha diversidad de sombreros. El otro es que ella es peronóloga. Peronista, de hecho. De hecho, su nick en Twitter es Si Evita Viviera. Claro, sí, sí. Una peronista particular, ¿no? Me asumo como alguien, digamos que, lo que se entiende como lo habitual a veces dentro del peronismo, que ciertas tendencias autoritarias y buscar domesticar a los medios de comunicación es algo de lo que no adherís. Para nada, estoy definitivamente en contra. Yo planteaba al principio del programa esta pregunta de que, viendo lo que pasó con De Narváez, con la causa de la efedrina y el famoso Fallonato Márquez, el juez que a esta altura ya lo destituyeron, no sé cómo se dice, con el caso de un juez, veía el caso de Macri, que realmente hasta ahora venía creciendo en las encuestas, en el medio de la causa esta por la cual lo procesaron. Se me ocurre quizá también el caso de Cobos, que recientemente volvió a la luz con un fallo, esta vez no fue no positivo, sino directamente negativo contra el gobierno, y el gobierno se le tiró encima, y aparentemente lo que me dicen encuestadores es que está repuntando de su caída en las encuestas. Duhalde, lo tuvimos acá, Silvia, encuestas, si no me equivoco, eran de Management and Fit, en donde Duhalde era el único político, la única alternativa del peronismo opositor que no estaba ganándole claramente una segunda vuelta a Néstor Kirchner. El único, y estoy incluyendo a Lilita Carrió, a todo el que usted quiera. Duhalde le ganaba a Néstor Kirchner por 1 punto o por 2 puntos, lo cual es lo mismo que no ganarle. Entonces, aclaremos que ganarle a Kirchner por 1 punto es perder. Y yo digo, esto no le servirá para... La verdad que no lo había pensado. Cuando lo planteaste hoy en el programa, dije, qué inteligente. La verdad, está muy claro, porque cuando un dirigente, cuando un político, cuando un líder, como el caso de Néstor Kirchner, está en ascenso, cuando se pone cerca de alguien, lo asciende. Pero cuando un líder está en descenso, cuando se pone cerca de alguien, avala a alguien, lo destroza. Y por el contrario, cuando le pega a algún dirigente o incluso a algún empresario o incluso a algún medio, como el caso del Grupo Clarín y el caso del diario La Nación, bueno, el caso de Clarín, crecen. El caso de Clarín también lo tuvimos acá en una encuesta que mostramos de la revista Imagen, en donde los medios, yo no digo el Grupo Clarín como entidad empresaria, sino los medios del Grupo Clarín están en el tope, por lejos en el tope del
nivel de credibilidad de la Argentina y que parecería que cuanto más los ataca el gobierno, más suben en mejor credibilidad. les va, y también les va mejor económicamente, paradójicamente también, ¿no? Pero desde el punto de vista de esta propuesta que vos, de esta idea que vos lanzaste al comienzo de tu programa, que es la imagen de Eduardo Duhalde, efectivamente era el que le ganaba, o tal vez no le ganaba en una segunda vuelta a Néstor Kirchner, el único que tenía dificultades para ganarle. Y hoy, por supuesto, es muy temprano para decir si Eduardo Duhalde sí, ahora... hay que medirlo, esto lo estamos haciendo, esto es un ejercicio teórico que estamos haciendo aquí en la hora de Maquiavelo, hay que medirlo, supongo que alguien lo estará haciendo, pero para la semana que viene o la otra va a aparecer eso. Pero está muy claro que, digamos, Néstor Kirchner o el gobierno, Dante Foresi o algunos que lo indujeron, que imagino que son sectores muy vinculados a los servicios de inteligencia de la Argentina, que han... Sí, o blogueros acá, por ejemplo, el caso de este muchacho Dante Foresi, que creo que es el hermano de Liliana López Foresi. Es el hermano de Liliana López Foresi. Él dice que, bueno, que fue inducido a error por Google, porque al hacer la búsqueda de Google vio que había una nota en el Cronista y pensó que era del día de ayer. Efectivamente la nota existió, pero de hacía más de un año, y de ese entonces, a esta parte, hay muchas más notas y fotos que vinculan a los Kirchner con Pedraza, obviamente, que con Duhalde. Pero me consta que esa tarde, esa noche, los servicios de inteligencia estaban muy, muy nerviosos y estaban operando neuróticamente en las redes sociales. Me consta periodísticamente, algo de eso escribí se escribió en uno de los portales donde escribo. Pero por otra parte, efectivamente es un punto que no se me había ocurrido, esto de que si persisten en esta idea de señalar a Eduardo Duhalde como el responsable de algo que evidentemente quizá, no tuvo nada que ver, quizá tal vez logre Duhalde superar esa imposibilidad natural que tiene por su imagen de ganarle a Néstor Kirchner, y a todo esto, esta operación, por lo menos usted sabe que esto se graba hoy los viernes, a pesar de que hasta el propio Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, salió a decir que bueno, es que no el viene, único del el gobierno único que salió a despegó. decirlo lo más explícitamente La operación posible. en lo que se llama la peronósfera o la blogósfera K seguía en marcha a full, así que vamos a analizarlo. Usted sabe cómo funciona la hora de Maquiavelo, ¿no? Que termina aquí, ahora, en Metro, y sigue, a ver si lo tenemos por ahí, en la web de lahorademaquiavelo.com.ar. Le digo de paso en secreto, ¿no? Además de la web, que no sé si la estamos mostrando, acá está la web, La Hora de Maquiavelo, a la izquierda el programa para repasar, y a la derecha esta charla que vamos a tener con Silvia Mercado. Usted sabe que además, un secreto, tenemos un canal en YouTube en donde se puede ver La Hora de Maquiavelo y completa, no en pedacitos, así que también puede verlo por ahí. Silvia Mercado, quédate un segundo, yo le digo como siempre, mire, la realidad está ahí, pero algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero aquí, en La Hora de Maquiavelo, lo que nos importa, usted ya sabe, es la percepción. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro los domingos a la medianoche, después online.